Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hoy te damos la bienvenida a 50 años de historia, un espacio creado para ti. Aquí exploraremos hechos, personajes, anécdotas y momentos que marcaron nuestras vidas. Cada episodio, un nuevo tema, cada historia, una nueva forma de entender el pasado. Acompáñanos y descúbrelo junto a nosotros. Muy buenos días, distinguida audiencia. Un gusto saludarles nuevamente, ahora desde el programa 50 años de historia, en homenaje al 50º aniversario del Colegio de Periodistas. El día de hoy, jueves 23 de octubre de 2025, tengo el agrado de contar entre nuestro entrevistado al doctor René Espín-Lamar, un excelente expresidente de nuestra institución. Así es que con él conversaremos sobre sus anécdotas, sus actividades, su participación, su trayectoria dentro del Colegio de Periodistas. Así es que muy bienvenido, René, un excelente día el haberte podido localizar, a que nos acompañaras en esta entrevista, pues que siempre están los micrófonos abiertos para cuando gustes venir. Bueno, Martita, primero un saludo para ti y obviamente sabemos el trabajo que estás haciendo y eso es fundamental para la vida de una institución como el Colegio de Periodistas de Pichincha. Igualmente un saludo a todos los compañeros y compañeras que es grato encontrarnos a veces de manera presencial y en esta ocasión estamos seguros que nos encontraremos de manera digital. Claro, así que Martita, mejor agradecerte siempre la predisposición de nuestra parte para conversar, para charlar, sobre todo de aquellas cosas que a veces pasan desapercibido porque nosotros siempre estamos enfocándonos al resultado, enfocándonos a qué pasará, qué dirán, qué sucederá, y nos olvidamos de la parte humana, de la parte afectiva, emocional, de la gratitud. Así es. Bien, cuéntanos en qué, bueno, empecemos por ahora, por la actualidad. Yeah. ¿A qué estás dedicado? ¿Cuál es tu actividad ahora? ¿Estás jubilado ya? No todavía. Ya, ya estás jovencito. Todavía faltan unos añitos. Unos añitos todavía. Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos venido haciendo el trabajo de la comunicación desde, inclusive antes de terminar el colegio, ¿no? Ya. Entonces siempre nos ha gustado, siempre hemos estado vinculados con la parte comunitaria, siempre hemos estado vinculados con las organizaciones territoriales, igualmente con organizaciones sociales, y en otros momentos también con el ámbito privado, también con las organizaciones no gubernamentales. Y bueno, eso ha permitido tener un cúmulo de experiencias. En unos casos hemos compartido desde el ámbito del voluntariado, en otros casos desde el ámbito profesional, remunerado obviamente, y también actividades que uno, por el hecho de estar en el día a día, dejan postergarse y al final se siente esa necesidad de volver. Y por decir, una de las cosas para mí fundamentales es el campo, ¿no? O sea, yo nací en el campo. Mi pueblo, en la época que me vine a Quito, bueno, primero no había internet. Y después, cuando ya el internet se desarrolló, mi pueblo creo que fue el último en integrarse, porque no llegaba ni el Google. Y cuando en la Facultad de Comunicación me preguntaban, ¿tú de dónde eres? Y el que menos decía, yo soy de Latacunga, Cotopaxi, yo soy de Imbabura, Ibarra y todo. Y yo le decía, no, yo soy de Ticatimín. Y dice, ¿y dónde queda ese pueblo? Le decía, es de Paraíso, porque ahí queda en la cara sur del Cotopaxi, donde yo nací. Entonces, donde hoy es la vaquería de Ticatilín, que es famosa ahora, se hace de turismo comunitario. La gente. Entonces, y hay que reconocer el trabajo que han venido haciendo los pobladores que están ahí, que se quedaron. Nosotros obviamente también tenemos nuestras raíces. Ahí todavía quedan, digamos, bienes de mi papá. Entonces, seguimos articulados con ese territorio. Y por lo tanto seguimos trabajando también en diferentes espacios, pero ahí es mi pueblo, ahí nací, entonces ahí está soy comunero por si acaso, porque algunos vayan a pensar que uno se dice de memoria, o simplemente porque hubo la oportunidad de vincularse. No, nosotros hacemos desde lo práctico, o sea,
desde lo vivencial. Y ahí también somos comuneros y entendemos lo que es la vida del campo, entendemos lo que es la vida al ser comunitario y por supuesto eso nos implica también tener unas raíces para en Quito también hacer lo mismo. Claro. ¿Sabes que me quedó sonando el nombre Ticatilín? Ticatilín, el último panzalero. Ticatilín. Ya. ¿Cómo se llega para allá? ¿A qué distancia? ¿Qué medios de contacto hay? Verás, es tan cerca la Panamericana Ya, que tú quedas de Lazo ya, al oriente, al este, ya. queda San Agustín, las Ya. famosas haciendas de San Agustín, que todo ese sector históricamente pertenecía a todos los, digamos, los grandes terratenientes de esa época, y no en el sentido despectivo, ¿no? Lo digo terratenientes, sino por una forma de utilizar un concepto con el cual se identificaba a quienes eran dueños de las propiedades. Y ahí estaba toda la familia Lazo, por decir, todas las familias Mancheno, que eran quienes manejaban toda esa parte a través de las haciendas, y la comuna de San Agustín, atrás del Cerro de Cayo. Luego de eso viene San Ramón y luego viene Ticatilín. Pertenecen al cantón Latacunga y obviamente a la parroquia Mulaló, pero nosotros somos de ahí. Entonces, tú vas o entras por el Parque Nacional Cotopaxi, por la altura de Chasqui, y te vas, en lugar de entrarte al parque, coges otro desvío y te vas para San Ramón y luego pasas ya. En carro son 15 minutos, 20 minutos desde la Panamericana. Y más por las condiciones del camino, no porque es tan distante. Y del pueblo de Ticatilín al Arenal del Cotopaxi, también hay un carro, o sea, un camino que puedes tú llegar. Obviamente no puedes ir en automóvil, tienes que ir en un carro alto. Y desde ahí tienes 20 minutos y ya estás en los Arenales cuando vas en carro alto. Y ahora todo eso está dedicado a todo lo que es el ciclismo de montaña, turismo de montaña. Hay un acuerdo que habían firmado entre los dirigentes, obviamente, con el Ministerio del Ambiente, porque toda esa zona está en el ámbito de amortiguamiento, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotopaxi, en la cara sur. Así que nací con la Chiquiragua, por cierto. ¿Chiquiragua o Chuquiragua, perdón. Chuquiragua. Ahora, en Ticatilín dices tú que hay turismo comunitario. Es decir, los habitantes del sector hacen la recepción de los turistas. Sí, en la medida de las posibilidades, hay servicios que presta la localidad y otros servicios, obviamente, que lo hacen agentes externos. Y ahí es donde, obviamente, todo ese manejo estratégico, todo ese manejo sustentado en el diálogo, en el respeto mutuo, con acuerdos claros, vienen funcionando. Obviamente, más que verle el tema del proyecto de turismo, hay que ver el tema de que es una construcción cultural, o sea, de aprender a negociar, de aprender a hablar, de aprender a decir las cosas y aprender a también llegar a acuerdos. Y cuando hay acuerdos, hay esa posibilidad de desarrollo, ¿no? Y en cualquier ámbito, sea un desarrollo empresarial, sea un desarrollo institucional o un desarrollo comunitario. Ya, me parece muy, muy interesante. Me gusta hacer turismo, voy a buscar la oportunidad para irme por allá. Sí. ¿Hay hospedajes a nivel de hoteles o a nivel de residencias? Por lo general hay lugares donde tú puedes, desde Chasqui mismo, ¿no? Desde la Panamericana ya puedes ir viendo algunas opciones. Y obviamente en la localidad hay casas donde pueden recibirte, pero también en la parte alta hay una hostería que está básicamente orientado a recibir a quienes practican andinismo, pero también es abierto, así que puedes acceder. Andinismo, es decir, que las montañas que circundan a Ticatilín son altas. El Cotopaxi. El Cotopaxi está a las faldas. Es que hablo de que de Ticatilín le tienes encima al Cotopaxi. Pero por la cara sur, porque todos estamos acostumbrados a irnos por Limpiopunco, por la laguna, y luego vas al tema y llegas al primer refugio, y todo, siempre esa ruta. Pero hay otra ruta que es por la cara sur. Esa es donde nací y donde crecí hasta los 9 años. Después
Mi papá nos hizo, no sé si hizo bien o mal, pero me trajo a Quito. Ya. Hasta ahora no me da Yo respuesta. creo que bien. Hasta ahora no me ha respondido. Bien, ahora conversemos de qué periodo estuviste de presidente del colegio. 2008, 2009 y 2010. Ah, 3 años pasé, estuviste 3 años ya. pasé. Una linda experiencia, conocerles a los compañeros, compañeras, ver desde lo individual hasta ver lo colectivo, ver los procesos diversos de formación, de experiencias que tienen, es importante, ¿no? Y obviamente contar con ese apoyo es fundamental, más aún en momentos complejos que nos tocó vivir. O sea, Claro. nos tocó vivir un periodo de inicio de un proceso político que impactó en mucha gente. Nos tocó debatir, estar en tema de la Asamblea Constituyente, vimos el tema de la Ley de Comunicación y otras cosas más que se fueron dando. Y obviamente que como un actor institucional, frente a la diversidad de criterios y opiniones que había en ese momento, había que tener temple para tomar decisiones y para saber actuar, porque había mucha presión contra el tema del periodismo, mucha presión contra el tema de la comunicación en sí mismo, y no solo de un lado, sino de diferentes sectores, porque al final entienden de que esto es un poder. O sea, el periodismo o la comunicación hay que entenderle desde el lado del poder, porque está bien que seamos profesionales del tema, que nosotros vendemos nuestro servicio, que nosotros vendemos nuestros conocimientos, nuestra experiencia, pero en cada una de esas actividades que nosotros desarrollamos, está intrínseco el poder, y está intrínseco la cultura, la educación, y entonces esos temas generan por lo general tensiones y generan a veces conflictos, y ahí es lo interesante, porque cuando hay problemas, conflictos, hay necesidades, es cuando uno se va viendo con quiénes se cuenta y con quiénes armas un equipo, y obviamente con quiénes generas un liderazgo, porque ese liderazgo solitario no se lo puede hacer, hay que hacer con equipo, y ese equipo, yo por decir, en esa época hubieron compañeros que realmente tuvieron gran experiencia, tenían gran trayectoria, otros empezábamos, otros ya habían estado dentro del Colegio de Periodistas de Pichincha como dirigentes, entonces había una comunión entre la experiencia, el desconocimiento de nosotros, obviamente pese a tener buena experiencia profesional, de haber trabajado con organizaciones comunitarias, organizaciones barriales, estudiantiles, hasta grupos cristianos que habíamos trabajado. Entonces, cuando llegas acá es otra realidad, o sea, es otra experiencia. Claro. Entonces, conocer cómo funciona una organización gremial donde se aglutina a aquellos que se formaron, aquellos hombres y mujeres que se formaron para ejercer una profesión, que no estamos hablando con el poblador, por decir, que tiene otra profesión, no estás hablando con un comunero que tiene su visión, tiene su experiencia, su conocimiento, pero no tiene la formación académica, que no es, en eso lo trato como igual, ¿no? Entre los saberes ancestrales con la academia para mí es en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, pero esa diversidad fue riquísima y logramos armar un buen equipo. Eso nos ayudó bastante, porque no era fácil realmente, cualquier cosa era para perderse. Claro. Cualquier cosa era para perderse. O una decisión que tú tomabas, a unos les estaba, digamos, coherente con el pensamiento de algunos, pero con otros no. Y venían los cuestionamientos y una serie de cosas más. Pero logramos salir en la medida de lo posible de la mejor forma. Ya. Ahora, sí, hay en el recuerdo de muchos colegas la trayectoria en este sentido de que tú hacías participación, convivencia profesional, convivencia del gremio con los colegas, que hacías recorridos, que hacías eventos inclusive alimenticios, con todo el ánimo de congregar, con todo el ánimo de que los colegas se unan, de que participen, porque en realidad, y es lo que ahora también vivimos, del hecho de que no solo que hay bastante deserción, sino que también hay desidia en colaborar, en participar, y según lo que te entiendo, también en tu periodo viviste esta situación. Sí.
De unos más y otros menos, ¿no? O sea, hay de todo. Pero yo creo que es importante trabajar con visión, trabajar proyectándose en el tiempo. Y uno de las cosas que yo siempre he tenido es que dentro del marco del diálogo intergeneracional entre jóvenes, adultos mayores, pensando en una población que pertenece al Colegio de Periodistas de Pichincha, es que algún rato vamos a ser viejos, todos. Así es, ¿ya? exactamente. Y entonces Es la ley de la vida. no se logra entender todavía ese fin de la vida. Y entonces cuando tú tienes un fin de la vida, adquieres un nivel de conciencia para proyectarte en el tiempo y tener una visión. En ese momento nosotros planteábamos, aparte de toda esa agenda política que tenía el país, porque no era el Colegio de Periodistas, sino el país, toda digamos, ese momento histórico especial que vivía el país, logramos nosotros articular varias cosas, pensando justamente en una construcción de cooperación permanente entre nosotros, y pensando que después de la universidad, ¿dónde está la otra casa para formarse, para actualizarse? Son los gremios. Así es. O sea, y eso es lo que no logramos entender. Y si aquellos que no quieren ser parte del gremio, perfecto, es respetable. Pero algún rato vas a ser viejo y algún rato vas a entender de que necesitas un espacio donde tengas la posibilidad de sentarte con otros compañeros y compañeras a reflexionar sobre la comunicación, sobre el periodismo. Entonces tú no llegaste a los 60, 70 años, 80 años, tú no vas a ir a hacer una maratón con los guambras de 18, 20 años. Claro. Pero sí vas a tener la posibilidad de sentarnos como estamos los dos aquí y reflexionar qué pasó en ese momento histórico y eso, cómo desde aquí podemos proyectar una propuesta a largo plazo. Y eso era, y uno de los temas que dejé haciendo, pero lamentablemente no se dio continuidad, fue el Instituto Nacional de la Comunicación. Sí, claro, yo que fue de aquí. Tu director, claro, sí. Martita, tú sabes, dejamos haciendo, y eso no era un tema personal ni de grupo, era un tema institucional, que los mecanismos legales no te permitían para estar, o sea, en ese momento había que iniciar, legalizar y dejar que, ya una vez legalizado, hacer una asamblea y convocar a todos los socios, vean, todos los que quieren ser son parte del instituto, listo, pero no se moría la idea. Y aquí nosotros, son 15 años que ha pasado, y en estos momentos hubiésemos tenido una posibilidad de ser especialistas en la comunicación, hubiésemos entregado certificaciones de la comunicación, como lo hace el SECAP. El SECAP y otros institutos lo hacen, se entregan certificaciones a las competencias laborales. Nosotros, ¿por qué no podíamos haber actuado de esa manera? ¿Por qué no podíamos haber hecho un ente de investigación y de producción en temas de comunicación, especializado solo en comunicación, que hoy más, alguna vez leía creo que hay como más de 100 carreras que están relacionadas con la comunicación. Así es. Si no es más. Entonces, era un poder y eso se dejó armando, pero lamentablemente no se dio continuidad y han pasado 15 años. Y veo yo compañeros que igual, que necesitan esos espacios, venir acá, en vez de ir al 60 y piquito, vente acá, conversa. Claro, exacto. En vez de irte a estar viendo ahí en el tema del asilo, a ver si, ¿dónde tengo que ir? O sea, ¿cuál asilo voy a ir? Ven acá al Colegio de Periodistas y reflexiona, conversa. Exacto. Y eso te da vida, exacto, porque el contacto con los otros colegas, el estar siempre informado, el estar siempre al día, eso te genera una buena vibra. Exacto, o sea, claro. Mira lo que estamos haciendo ahora los dos. O sea, a mucha gente esto le va a sorprender. Claro. O sea, entonces, sí es importante cuando estás al frente de alguna organización, visualizar, proyectarse. El poder de la visión te motiva. Así es. Y saber a dónde uno se va como institución y como persona también te ayuda a construir entornos que no sean mezquinos, porque ese es uno de los grandes problemas de la idiosincrasia nuestra, la mezquindad. Si no hago yo, no sirve, pero si hago yo, tienes que aceptarme, ¿no? ¿Ya? Ese es uno de los principios así. Otra cosa que he visto es, no, entrar en el debate, la deliberación es sano, es importante, al menos en la comunicación, en el tema del periodismo, es importante. Lo que está malo es que esos temas o esos conflictos o esos problemas
vos lo vuelvas personal. En lugar de ser personal, enfócate a resolver el conflicto, enfócate a resolver el problema, enfócate a resolver la necesidad. Y no lo hagas personal, porque ese es otro de las maldiciones que a veces tenemos los profesionales. Y no importa que seas solo licenciado, PhD, magíster, bellas, hermosos, guapos, feos, tienen el mismo defecto, ¿ya? Que creen que porque yo digo, ya es así. Es ley. Es ley. Entonces hay que aprender a conversar, y más aún en nuestra carrera, el diálogo. Muchas cosas se frustran justamente. ¿Por qué? Porque lo que yo hice está bien y lo que tú hiciste, no sé, eso no está mal. No, como yo no hice, entonces está mal. Entonces esas cosas hay que ir cambiando, más aún cuando estamos en un gremio de profesionales donde el debate, la deliberación, donde la conversación tiene que fluir y tener consensos, acuerdos y perfecto. Y si tenemos intereses comunes, hay acuerdos, pongamos en práctica, que es la otra fase, ¿no? Mira, estamos... ¿Me permites tomar un gauchito? Claro, adelante. Justamente el día de ayer tuvimos una reunión para hacer propuestas con relación a diversos temas de comunicación, por supuesto. Por ejemplo, esto de los medios digitales, el hecho de que hay colegas, bueno, no podría decirse colegas porque todavía no son colegas, son personas que están ejerciendo la comunicación, y por tu experiencia quisiera consultarte. Tú tienes mucha vinculación, como me comentas, con el área comunitaria. Sí, sí. Y los comunicadores comunitarios o los informadores comunitarios están en la petición, han hecho petición de pertenecer al colegio. Sin embargo, no siendo el espíritu del colegio y su ley en la que dice periodista es aquel personaje que ha estudiado en la universidad, que ha obtenido su título profesional. Sin embargo, las personas comunitarias están buscando el pertenecer a la institución. Nosotros con mil amores, bienvenidos. Sin embargo, nosotros consideramos que es importante que cursen la universidad. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando seguimos una carrera universitaria estamos abordando los temas científicos de la carrera. Y, por ejemplo, al estudiar en una universidad aprendemos que el periodista tiene que ser objetivo, tiene que ser imparcial, sobre todo ético, tiene que actuar con rigor periodístico, lo que las personas que hasta cierto punto son empíricos no tienen esa formación, y por lo tanto su ejercicio carece de esas cualidades. Y yo he consultado, por ejemplo, en la Universidad de Bolívar, entiendo que la Universidad Politécnica Salesiana también, según nos indicaba su director de carrera, que hay la posibilidad de que quien tiene una práctica, una experiencia, un ejercicio en ese ámbito pueda revalidar materias y luego pueda continuar la carrera, que creo que son 4 semestres más, y terminarían su carrera y saldrían comunicadores profesionales. Verás, Martita, nosotros... Lo que pasa es que esto tiene que tener una propuesta. Esa propuesta tiene que tener un carácter estratégico, que marque la diferencia entre lo que es el profesional, aquel que ha pasado por las aulas universitarias, sin que eso signifique marginar al comunitario. Correcto. ¿Ya? Son dos ámbitos muy claros. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para mi modo de ver? El colegio debería tener una línea de vinculación con la comunidad. ¿Ya? Dentro de ese marco, así como las universidades tienen el vínculo con la sociedad, tienen toda esa articulación, se supone que aquí tenemos los profesionales. Los profesionales, de una u otra manera, también estamos vinculados con la parte comunitaria. Si tienes un proyecto de una ONG y te dicen, yo necesito un comunicador profesional, si vos no entiendes a la comunidad, también estás jodido, ¿ya?
Por eso la Ya. propuesta es que los propios comunitarios... Ahora, sí. dentro de esto, Ujú. el hecho de ser comunitario tampoco implica que tú tienes que actuar con paternalismo. ¿Ya? Ya. También tienen que asumir un nivel de responsabilidad, Ujú. y ese nivel de responsabilidad es el que les exige para que vayan formándose en algo que les agrada y que Ujú. quieren que sea su profesión. Que Ya. por diferentes razones no han podido estar en la academia y sacar sus títulos, pero el colegio podría tener una línea de trabajo con ellos y acuerdos con las universidades, como alguna vez intentamos en nuestro periodo. Ujú. ¿No? Tú te Ujú. acordarás que venían los reporteros populares acá al Ajá. colegio de Sí, periodistas. sí. O sea, todo el tema, y había una dinámica súper diferente porque hay que ir rompiendo esquemas, o sea, hay que ir rompiendo Ujú. esos pensamientos que se enmarcan en un cuadrante y de ese cuadrante no quieren salir. Ujú. Entonces, cuando nosotros interactuamos, muchos compañeros Ujú. van a la Asamblea Nacional, cubren esa fuente, Ujú. van a la presidencia, cubren, hoy revisan el Twitter y ya saben que ahí está, o la X y ya saben que ahí está la información, o las redes sociales, etcétera, etcétera. Lo mismo nos pasa a quienes trabajamos con la comunidad. Acá sabemos lo que pasa, acá sabemos lo que nosotros en el día a día se requiere. Entonces, aquí es cómo articulas una alianza entre un gremio profesional, un centro de educación y con la comunidad. Estos reporteros comunitarios, vuelvo a decir, yo soy enemigo del paternalismo y del clientelismo. O sea, Ujú. no me gustan las dos cosas porque a la larga se vuelve una red de complicidades y de Ujú. favores Correcto. que no permiten el desarrollo de la gente. Ujú. Uno se puede entrar en crisis, puede entrar en problemas, lo que sea, pero si tienes esa autonomía y tienes esa forma de pensar diferente a que alguien te dé al grito para de esa manera salir de la crisis, a mí por eso me disgusta. ¿Por qué? Porque hay que aprender a uno a defenderse como ser humano y como ciudadano con las herramientas que uno se tiene. Entonces, el hecho de ser comunitario no implica, y esa es la confusión que tiene mucha gente. Ujú. El ser comunitario exige, o el ser popular, exige mayor calidad que el profesional. ¿Ya? Ya. Esos son los temas que hay que ir diferenciando. Por eso es que a veces hay mucha gente que está en el sector comunitario y que tiene mejores capacidades o mejor formación que mucha gente que hemos pasado por la academia. Ya. ¿Por qué? Porque rompieron y se dieron cuenta de que hablar de lo popular, hablar de lo comunitario, hablar de territorio, es hablar también de calidad, es hablar también de excelencia, es hablar también de formación. Entonces, eso que hace, romper esa forma de entender de que porque me voy a la universidad, salgo formado y tengo un nivel de profesionalismo que cuando te enfrentas a la realidad, porque hay universidades y universidades, hay facultades y hay facultades. Yo siempre critico, Platón ya murió hace 2500 años y sigue vivo. ¿Ya? Y seguimos en las universidades. O sea, está bien como un tema referencial, ¿ya? Pero seguir pensando que Platón, Aristóteles, o sea, y yo, cuando hablas de paradigma, hablas de Habermas, y etcétera, etcétera, y empiezas a hablar del uno, del otro. Pero yo siempre he preguntado a los profesores, desde que era estudiante, y por eso yo siempre tenía problemas, ¿cuál es su criterio? A ver, ¿qué aporte tiene? No repitamos, a ver, ¿cuál es la reflexión suya? ¿Cuál es la producción de su conocimiento? O sea, ¿usted ha leído 20 libros? Sí. ¿Ha leído 100 libros? Sí, perfecto. Es digno y es un buen ejemplo. Pero ahora dígame la otra parte, de todo eso que ha producido, ¿cómo René Spin qué he producido? Y como René Spin, ¿qué aporto? ¿Ya? Entonces, esos temas hay que profundizarles en colegios como los nuestros. Claro. Entonces, yo te propongo, Ya. más claro desde la reflexión mía, más que proponerte mi reflexión, es que no hay que divorciarse de lo comunitario, porque es un sector importante, necesario, se necesita también, y acá está el Ecuador real, pues. Ya. Acá está el Ecuador real, al que tú tienes que enfrentarte. Entonces, y en la universidad, más o bien, sí, tienes una realidad, digamos, teórica, Ya. una realidad en algunos casos práctica, pero el Ecuador real está por acá. Y ahí es, entonces vos articulas estas dos cosas. Y a mí me parece que, y a propósito de lo digital, a mí me parece que hoy más que nunca los gremios profesionales tienen una gran oportunidad, en especial el de comunicación. Para mí tiene una gran oportunidad.
Cuando vos revisas las redes sociales o ves ciertos canales digitales o radios digitales, hay una gran confusión entre lo que es ser activista y lo que es ser profesional de la comunicación. Exacto. Entonces, si vos logras entender esa diferencia y actúas con un enfoque estratégico, un enfoque ético, un enfoque pluralista, entonces el colegio posiblemente va a cumplir un rol súper trascendental en un nuevo momento del periodismo y de la comunicación, marcando esas diferencias. En los conflictos que hemos vivido, no es solo el actual, sino anteriormente, el hecho de que hay unas confusiones conceptuales que hay que tenerles también claro. La libertad de expresión es de todos, pero la libertad del ejercicio profesional, la libertad de prensa, ese tipo de libertades, la objeción, el acceso a la fuente, la protección de la fuente, etcétera, etcétera, todas esas cosas son de los profesionales, pero la libertad de expresión es de todos. Entonces, en esas confusiones sí hay que ir precisando y aclarando, porque cuando vos dices, vos no, al señor que está vendiendo en algún lugar, vos no le puedes decir, usted no se exprese, usted no diga lo que tiene que decir. O sea, tú no le puedes prohibir eso. Entonces, pero cuando vos le dices, hay que hacer un tratamiento profesional, enmarcado en las normas, en los principios, en los valores, de lo que es hacer el ejercicio de una profesión como el periodismo, como la comunicación, ahí marcas la diferencia. Precisamente en ese sentido, cuando vemos que en lo que estamos viviendo hoy día, que el periodista comunitario y el periodista quien toma un teléfono y hace una cobertura y se autodenomina periodista, no tiene justamente esos valores, esos principios que nosotros los tenemos y que los manejamos. Y por eso la propuesta, perfecto, ustedes son periodistas comunitarios que han tenido una trayectoria, muchos de 10, 15 años en su ejercicio. Profesionalícense. Profesionalícense. Entren a la academia. Exacto. Y es una buena oportunidad, porque les dicen, les evaluamos para unos 2 o 3 semestres su experiencia de acuerdo a todo ese bagaje y continúe la carrera. Así es. Una excelente oportunidad. Yo me hubiese quedado, verás, Martín. Claro. Yo me acuerdo, me invitaban a la Facultad de Comunicación antes de ingresar al preuniversitario a que demos, no charlas, a que compartamos la experiencia nuestra. Ya. O sea, de los 14, 16 años que tenía. Ya. Y desarrollamos todas las redes de reporteros populares en Quito, en la radio HCM1, en la Éxito. Ya. Después ya se fueron multiplicando otras redes. Y así en CIESPAL nosotros nos capacitábamos. Nosotros en CIESPAL había el proyecto de Radio Nederland de los Países Bajos, había convenios con la UNICEF, con UNESCO. Entonces nosotros nos formamos en esa línea. Pero ¿qué implica eso, Martita? Ya. Vuelvo a decirte, el tema hay que primero profundizar en los análisis conceptuales del tema. Correcto. Para no ir a ciegas. Entonces, para saber lo que decimos. Segundo, no caer en el ámbito del paternalismo. Yo tenía un amigo que me decía, verás, hermano, si quieres tú, en lo comunitario, que la gente se esfuerce también por pensar diferente, habla como tú eres. Ya. ¿Para qué te acomodas a hablar en diminutivos? ¿Para qué hablar en diminutivos? ¿O para qué utilizar un lenguaje proteccionista? ¿Para qué? No tienen necesidad o no tenemos necesidad que nos protejan. Porque mucha gente hemos salido desde el ámbito de lo popular, desde lo comunitario, pero con esfuerzo. Pero y marcando diferencias. Obviamente a eso los comunicadores comunitarios piden que no seguir la universidad, sino que se haga lo mismo que se hizo hace muchos años en profesionalizarles a quien tenían experiencia. Eso es lo que ellos piden. Entonces, no es estable ahora, en este tiempo ya no. No, es que además ahorita hay facilidades para esto. O sea, tú tampoco le puedes caer en el ámbito del facilismo. Exacto. O sea, hay que exigir, o sea, por eso vuelvo a insistir, hay que diferenciar entre lo que es el activismo y lo que es la profesión del periodismo. Si vos encuentras, por lo menos vos encuentras el 90%, si no es más,
de los que actúan en redes comunitarias, de medios digitales, son activistas. Activistas, no son periodistas. Y por eso Entonces, es que causan problemas al periodista profesional. Es obvio. Porque, por ejemplo, las Fuerzas Armadas ven ese actuar y el dato de tomar la fuerza, digamos, no identifican. Tú eres de un medio tradicional o eres de un medio porque eres profesional o tú eres una persona que tomó su celular e hizo la cobertura. Claro. Simplemente se va contra todo. Exactamente. Es que obviamente, ¿dónde marcas vos la diferencia? En el tratamiento y en la generación de contenidos. Correcto. En el tema, ahí marcas la diferencia. Cuando unos convocan a algo, mientras nosotros no asumimos ese rol de convocantes, nosotros asumimos un rol de información que nosotros entregamos, contrastada, verificada, con fuentes a las que tú tienes acceso y también sabes que si hay un problema o algo inconveniente, sabes que puedes recurrir a esa fuente para ratificar, o la otra, asumir con toda responsabilidad lo que es rectificar, porque también a veces pensamos que rectificar es un pecado. O sea, actuamos llenos de los medios o llenos de que somos infalibles, de que somos, o sea, de que después de mí no hay otro. Exactamente. Entonces, esos son muchos de los errores de narcisistas. Entonces, cuando vos llegas, lo mejor en la vida, Martita, es decir lo que vos sientes y piensas. Si las otras personas te respetan, no, posiblemente no lo compartan. Te van a respetar tu criterio, pero no te van a criticar negativamente. La gente madura mejor, gente que asume con madurez estos temas, mejor genera inquietudes, genera preguntas. ¿Por qué me diría esto? ¿Qué habrá por atrás? ¿Qué será por acá? Posiblemente. Y no en el sentido de malicia, sino en el sentido de uno encontrar explicación a lo que te están diciendo. Y si encuentro explicación a lo que me están diciendo, posiblemente voy a coincidir contigo y no voy a ser tu enemigo. Claro. Mejor voy a apoyar tu iniciativa. Entonces, ese tipo de cosas solo vos encuentras cuando tienes una claridad en tus prácticas, tienes claridad en tus relaciones y sabes que no actúas con malicia, actúas con una nota ética. Porque mira, hoy en el Ecuador, la mayor parte de la población somos decentes, pero somos víctimas los decentes. Así es, exactamente. Que el sapo, que el vivo, que el criollo, tiene más como es esa viveza criolla y todo este tipo de cosas, nos van ninguneando. Y los decentes nos quedamos a veces impávidos viendo que los sapos son los que van imponiendo sus cosas y nosotros nos quedamos quietos cuando deberíamos tomar, si tenemos la razón, nos asiste la ética, nos asiste la ley, ¿por qué no decir las cosas como son? Claro. ¿Y por qué no unirnos en función de eso? Correcto. Entonces yo creo que, y te digo Martita, hay un gran desafío para el Colegio de Periodistas y creo que para los otros gremios también. Hoy es importante, en vez de estar full narrativas, full temas de relatos, cuando vos ves cifras y ves otra realidad. Entonces, contrastemos, hagamos un análisis entre... Si te has dado cuenta que la mayor parte habla solo de política. Casi nadie te habla de economía, de finanzas. ¿Por qué no hablan de economía y finanzas? ¿Por qué no hacer, y te propongo, por qué no hacen o hacemos un encuentro solo para analizar el presupuesto general del Estado? Podría ser, por supuesto. Y de eso nadie te habla. Solo te habla tangencialmente, solo que aprobó la asamblea, que el presidente mandó. Y tal. Pero, ¿cuál es el Producto Interno Bruto del país? Y de ese Producto Interno Bruto del país, ¿cuánto representa el presupuesto general del Estado? ¿Cuánto maneja el Estado? Y de ese, ¿cómo está asignado a pagar la deuda externa? Y al final te vas a dar cuenta que para la inversión pública no queda casi nada. Y entonces, ¿cómo pensamos salir de la crisis que tiene el país cuando no se sincera estos temas? ¿Ya? Entonces, cuando en estos momentos, igual, cuando hay una postura, por un lado, ya, dependiendo de lo que pase en el referéndum, hay una postura de que alguien quiere un Estado federal, otro que quiere seguir con el Estado-nación, otros en cambio te hablan del Estado plurinacional. Y entonces cuando vos dices, bueno, ¿y cómo mismo es el tema? Claro, esos temas de fondo, ¿por qué no se hablan? Y estamos viendo que el uno pateó con la izquierda y el otro pateó con la derecha, el otro hizo gol con la cabeza. ¿De qué nos sirve eso?
Cuando los temas profundos del Ecuador no se quieren topar, no se quieren hablar. Realmente nosotros hicimos este cambio, ¿no? Esta actualización de la sala, justamente pensando en eso, en que los colegas podamos tener un espacio de reflexión y, como bien dices tú, en coordinación con otras profesiones, incluso que puedan aportarnos, que puedan abrirnos el panorama que nosotros tenemos, porque claro, nosotros por más buena voluntad que tenemos o por más experiencia que tengamos, no vamos a dominar un tema, por ejemplo, un tema jurídico, un tema económico, de la misma manera que lo hace un profesional en el área. Entonces, sí, me parece que sería importante. Entonces, mira, y sí te invito para que organices ese evento económico. Y no solo eso, hay diferentes temas que pueden ir hablando. Claro, podríamos empezar por el económico. Y aquí articula el tema, ya es una gestión entre presidentes, de cómo los gremios profesionales se van vinculando con el periodismo. No te olvides, con el colegio de periodistas, no te olvides que esta profesión es una vocación, así es, más que una fuente de ingresos para que seas millonario. Así es. Me consta. Esto es vocación, no es un tema de que, porque vivimos con las justas, así es. O sea, y a veces rellenando hasta el ingreso mensual, así es, ¿ya? Entonces, con otras actividades. Así es. Entonces, es una vocación, pero al mismo tiempo, hablar de comunicación, hablar de periodismo, hablar de otro tipo de actividades que están relacionadas con nuestro ámbito, es hablar de poder. Claro. Es hablar de esa posibilidad de que puedes trascender y de que puedes articular. Todos necesitamos comunicarnos. Así es. Mira, ahora nosotros estamos haciendo como gestores de la comunicación la coordinación con unos 18 gremios de profesionales. Y, por ejemplo, hemos abierto ya los canales para que tengan programas de radio. Por supuesto, estamos pidiendo algo muy representativo, muy simbólico, exactamente, más que nada, para que tengan el programa y poder trabajar. Y en esa medida hemos empezado con el colegio de abogados, con el colegio de médicos, ahora estamos proponiendo al colegio de abogados, al colegio de contadores. Y, por ejemplo, por ese lado, tener un espacio de conversación con ese tipo de profesionales es muy valioso. Y, por ejemplo, si tú dices, yo quiero que tratemos el tema económico, yo invito al colega periodista, al colega economista, al colega contador, y hacemos un conversatorio, sería genial. Fernando Larrez, el que está del colegio, buen amigo también. Ah, sí. Sí, buen amigo. Y él escribe también. Y escribe en el Diario del Norte o en La Hora del Norte. Algo Sabes así. Que ahora en el grupo de los gremios que estamos reunidos, él manda los artículos, son bastante interesantes. Exactamente. Entonces, mira, yo sí creo que, Martita, es un momento histórico que vive el país, que vive la profesión. Yo siempre he tenido una línea de que no me llama la atención el modismo, no me llama la atención muchas cosas que van apareciendo cada cierto tiempo. Para mí las cosas se van dando y hay una base, y esa base está muy clara, y dentro de esa base es que el periodismo, hoy más que nunca, tiene una oportunidad de reivindicarse. La comunicación hoy más que nunca tiene una oportunidad, porque todo lo que se ve, nosotros pensamos que las redes sociales, es un instrumento que apropia un nombre que se aplicaba más en las relaciones humanas. ¿Ya? Entonces, el concepto de redes sociales, más que tecnología, es un concepto humano, de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Y eso se apropian. ¿Y qué es lo que nos vendieron? Que hacer comunicación, estar en Facebook, hacer comunicación, estar en YouTube, hacer comunicación, no. Hacer comunicación, esos son los canales, pero el contenido lo damos nosotros. Y eso es lo que es la gran confusión. Entonces, cuando tú hablas de mucha gente, y a propósito de lo que tú decías del tema del profesionalismo del sector comunitario, hay que tener muy en cuenta estos elementos. Claro. Del activismo no es igual a periodismo. Exactamente. El tema de redes sociales,
las redes sociales no es igual a una interacción humana, ¿ya? Que es el canal por el cual vos llegas hacia otros, perfecto. Que puede tener una respuesta también, es cierto, pero es el canal, pero el que pone el conocimiento, el que pone el contenido, es el ser humano. Así es. Y entonces el ser humano con todos sus prejuicios ideológicos, culturales, educativos, comunicacionales, pero al final es el ser humano el que pone el contenido. Por eso cuando se habla de estos temas es muy importante hablar también de ciertos parámetros en los cuales uno hay que actuar. Parámetros hasta donde tú puedes ceder y hasta donde tú tienes que ser muy claro. Por decirte, si vos quieres una nota, sí, tengo desde el Colegio de Periodistas una vinculación con el sector comunitario. Perfecto. Podemos ayudar a orientar, ayudar a gestionar la comunicación, pero al mismo tiempo también llevar hacia, y a través de alianzas, llevar a niveles de la educación superior. Y que tampoco entren. Es que son dos momentos diferentes lo que pasó en la época de Guillermo Rodríguez Lara, cuando se crean los colegios de periodistas, es diferente al momento histórico que hay ahora. En esa época, creo que la única, en Quito, era la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Central. Así era, claro. Ahora encuentras hasta el instituto más cercano el tema de la comunicación. Entonces, ahí viene otro gran desafío, Martín. ¿Qué nos hace diferente a la masa? Como profesionales, ¿qué nos hace diferentes a la masa? O sea, quieren que me contrate cuando yo estoy haciendo lo mismo que el otro. Y resulta que el otro quizás hace lo mismo que yo en los mismos parámetros y hasta en términos de costos es menor. Entonces, ¿cómo me van a contratar a mí? Claro. Entonces, si yo voy acá y digo, aquí es el Colegio de Periodistas, aquí hay calidad, aquí hay buen trabajo, aquí está garantizado que los objetivos se cumplan, aquí está garantizado que las estrategias se desarrollen como tiene que ser, entonces eso se va a mejorar. Y ese era el objetivo del instituto, que no funcionó, era justamente llegar a manejar el tema de la profesionalización, porque ninguna universidad está en esa línea, porque lo que hacen es armarte maestrías que a veces no te sirve de nada. Vos llegas al tema de la maestría. Para mí te voy a decir, uno de los temas más frustrantes, creo que de las nuevas generaciones, es el sistema educativo. Academia. O sea, no responde, inclusive empezando desde el jardín, ¿ya? Porque desde ahí hay condiciones que no generan equilibrios en temas de autoridad, de relaciones entre los actores de la comunidad educativa. ¿Y qué decirte de la academia? En academia todo es negocio. Entonces yo saco esta maestría que tenga 20 alumnos, mi nivel de rentabilidad es esto, pero nadie dice esto responde al mercado laboral, esto contribuye a mejorar la profesión, esto contribuye a mejorar las condiciones del país. O sea, nadie te dice eso. Justo esos temas abordamos ayer, sobre el hecho de que los alumnos de las universidades se gradúan y ahora, ¿qué hago? Exacto. Voy a trabajar en cualquier otra cosa porque no encuentro lugar en mi profesión. Entonces, eso es frustrante para el estudiante, y justamente analizábamos con un estudiante de la Universidad San Francisco, que él decía, yo me gané una beca porque hice un esfuerzo, hice un artículo sobre migración que les gustó mucho y me dieron la beca. Pero yo estoy revisando el currículo, el pensum, y le digo, ¿y qué hay de nuevo, no? Y me dice, bueno, sí, aquí estamos más adentrados a la comunicación, pero el periodismo tiene su rama, digamos, como un apéndice de la comunicación, y tenemos varias actividades que nos dan, por ejemplo, tecnologías, redacción para medios digitales y cosas por el estilo. Y le digo, ¿y tú sientes que ese currículo sería el óptimo para cuando quieras graduarte? Dice, bueno, yo estoy consciente de que la universidad nos pone las bases y nosotros tendremos que seguirnos especializando. Perfecto desde esa óptica. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el profesional no continúa forjando su conocimiento, sino que se queda ahí?
Ahí es lo que pasa, lo que tú dices, es decir, hay profesionales, sí, pero no son calificados. Y eso el colegio también está, y justamente el día sábado nos invita el Colegio de Médicos a un taller sobre certificación y recertificación. Ellos ya vienen haciendo siempre. Y es que ellos siempre tienen en su estatuto, claro, tienen una organización internacional que les avala y que les da las calificaciones. Entonces, yo sí quisiera, yo sí proponía que en el colegio se haga un parámetro similar, pero me decían hay que cambiar la ley, porque la ley nuestra no nos permite, no nos da apertura para eso. Verás. ¿Te acuerdas que eso también era uno de los temas que discutíamos sí, en tu época? Porque veíamos que igual el centro de capacitación no estaba avalado dentro de la ley. Y nunca claro, se nos ocurrió hacer primero el aval en la reforma de la ley. Pero yo lo que veo es que hay mecanismos, ¿no? Hay formas de hacer las cosas. A ver, si vos eres socia del Colegio de Periodistas, y obviamente el colegio tiene una ley de ejercicio profesional, meternos en los debates de la asamblea, porque al final nos tocará ir allá, entonces se te convierte en un caminar y hasta a veces puede ser hasta una aventura. Pero sabes que tenemos una fortaleza ahora. Hay 3 colegas. Entonces podríamos plantear. Que, claro, de hecho, nosotros planteamos a través de uno de los colegas que es muy allegado a nosotros, una excelente persona, es el Pablo Jurado. Sí, sí. Entonces, ahí le propusimos la reforma a la ley de inteligencia. Reforma, ya, no inconstitucionalidad, sino reforma. Entonces planteamos la reforma y nos aceptó Pablo a través de su departamento jurídico, ya lo están manejando para ponerle. Entonces ahí, sino que nuestro problema es que quien tiene que hacer ese trámite de reforma de la ley es la FENAP. Porque la FENAP es nuestro organismo rector, lastimosamente exacto, nosotros no tenemos independencia. Así es. Entonces, ahí tenemos dificultad porque justo estamos en conflicto con la FENAP. Verás que, por eso yo te decía, eso ha sido siempre en el tema del periodismo. Siempre esos conflictos, esas tensiones, que yo no les digo que son temas particulares o de intereses, sino que son también choque de visiones. O sea, yo entiendo estas cosas de esta manera y tú entiendes de esta otra manera. Entonces, sin embargo, no hay que descartar esta posibilidad de dialogar, conversar. El tema de la FENAP siempre ha sido tenso, quién controla, no controla, etcétera, etcétera. Pero el tema pasa para mí de cómo podemos tener nosotros una mirada estratégica y cómo con las herramientas que existen podemos generar oportunidades. Y dentro de esa posibilidad, ¿qué instrumentos podemos construir? Porque al final es temas de instrumentos de carácter jurídico. Entonces, ¿qué pasa si muchos, sin ser colegios profesionales, tienen institutos tecnológicos, sin ser profesionales y sin haber reformado nada? Lo que han hecho es utilizar las normas que hay, que es otro de los temas que a veces yo cuestiono también. Cuando nosotros vivimos viendo todo lo negativo de las leyes, todo lo negativo, las ordenanzas, o sea, entonces, ¿por qué nosotros no nos sentamos en el ámbito que nos compete y ver qué oportunidades nos dan esas normas? ¿Por qué a unos sí les beneficia y a nosotros por qué no nos beneficia? O sea, entonces si yo automáticamente me cierro, me voy a quedar en una parálisis. Pero si yo empiezo a abrir el abanico, empiezo a ver las opciones, las oportunidades, posiblemente voy a encontrar 1, 2, 3, 4 salidas. Y dentro de esas, ¿qué es lo que le ampara al colegio médico? Es la parte jurídica. ¿Ya? Exacto. Ellos fueron por un camino, porque es la Federación Médica y todo ese tipo de cosas, y los colegios profesionales, etcétera, etcétera. Nosotros quizás no sea ese el camino que tiene la Federación Médica. Quizás el camino sea otro, pero dentro del marco de la ley. Eso sí es irrenunciable, porque tarde o temprano tenemos que rendir cuentas. Es que, por ejemplo, en el caso de la certificación, que sería un mecanismo ideal, no solo para que los socios vuelvan al colegio sin sentirse obligados, sino por convicción, por voluntad, estaría esto se me fue la idea. De la certificación. De la certificación.
hacer que la FIP o la FELAP, a la que pertenecemos también, sean los que nos dieran el aval internacional para las certificaciones. Exacto. Por eso te digo. Entonces, pero ahora veo que ni la FELAP ni la FIP tampoco no están haciendo mayor actividad. Y que uno de los directivos creo que está ya 20 años en el cargo y de ahí no sale. Es que ese es el problema de los gremios y de las organizaciones sociales, que los que entran se creen dueños. ¿Ya? Y irreemplazables, o sea, o dueños, el superior o los dueños de la verdad. Luego ya se creen irreemplazables y se quedan 20, 30 años. Y eso es lo que tú vas viendo, no solo en el ámbito gremial, vas viendo hasta en el ámbito político, se eternizan, no hay esta alternabilidad. Entonces nosotros como una profesión como es el periodismo y la comunicación, que por sí, de naturaleza, tenemos que ser liberales, porque el periodismo es una profesión liberal, encima hay que ser demócratas y también, hay que ver el pluralismo, hay que ver la diversidad, con eso trabajamos, porque el hecho que yo, de un mismo hecho tengo 4 o 5 versiones, pero cada uno sabrá en qué se enfoca y cómo lo hace, así es, y sabrá qué es lo que quiere decir. Entonces, Martita, yo no me enfocaría. Sí hay como llevar la parte de reformas, etcétera, etcétera, pero ya veo un camino culebrero, siempre ha sido así. Hay que ver otras alternativas. Y vuelvo a decir, ¿por qué el CECAF? Que también, por si el CECAF es un ejemplo. Ellos por ley capacitaban, pero ahora, luego, asumieron ya la certificación. Mira, entonces, hay que ir viendo esas experiencias. ¿Por qué hay institutos privados aparte del proceso de formación académica que tienen, por qué van llevando adelante cursos de capacitación y por qué van llevando también las certificaciones? Y hay estas otras cosas que hacen, creo que son como tú decías, como no me acuerdo el nombre exacto, como que pasan 2 semestres, 3 semestres y les dan el título, no me acuerdo cómo se llama ese nombre. Pues revalidar. Alguna cosa así, pero mira el abanico que tienes. Claro. Entonces, el tema es abrirse a ver cómo las normas que existen en el país, cómo nos favorecen para generar oportunidades. Y para eso, Martita, yo creo que aquí está el capital intelectual de la comunicación. Así es. Aquí está la experiencia, aquí están las frustraciones, aquí están las broncas, aquí están los conflictos, aquí están esas visiones diferentes que existen. Eso sí, tú lograrías articular, créeme, que seríamos una potencia en conocimiento de la comunicación. Claro que sí. René, ha sido un gusto enorme haber podido dialogar contigo. Como siempre, traes propuestas, traes iniciativas, traes temas que nos ponen a reflexionar. Y pues lastimosamente el tiempo nos juega siempre en contra y nos corten lo mejor del diálogo. Así es que nuevamente queda sentado en el tapete y te invito para que hagamos estos conversatorios. Por favor, no tomes a la ligera, hazte el mea culpa y decir yo sí quiero también colaborar en ese sentido. Así es que un gusto haber tratado contigo, haber conversado y esperemos tener una próxima oportunidad. Gracias, Martita, y gracias también a los compañeros, compañeras. Siempre este espacio es importante. Mira. Gracias por ser parte de este recorrido por el tiempo. Esto fue 50 años de historia, donde cada semana descubrimos un nuevo tema que nos conecta con lo que fuimos y lo que somos. Te esperamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, porque siempre hay una historia más por conocer. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.